comuniquemos información oficial que tenga que salir del CEBETIS, y en ese sentido, si ustedes quieren hacer caso a información que no es del CEBETIS, es bajo su propia responsabilidad. Incluye el que de pronto nos llegan avisos de que si hay que meter datos, esos datos ustedes ya los dieron con nosotros en nuestro plantel. El estar dando datos en otras plataformas, aunque traigan los logotipos del Instituto del Bienestar, ya es bajo su responsabilidad. Y bueno, está bien que pregunten, me da que sí es cierto, pero lo cierto es que si la escuela no les ha dado información oficial, ustedes no deben de hacer caso a nada, ¿sale? Les encargamos mucho eso. El próximo semestre va a iniciar el 15 de febrero. Me interesa mucho aclararlo, que sea presencial o virtual, porque eso todavía no lo sabemos. Lo cierto es que ustedes deben de estar listos el día 15 con su uniforme, su pelo como debe de ser, como lo marcan nuestras reglas. No es como nosotros quisiéramos andar. Hay reglas, hay una disciplina que debemos todavía de acatar. Entonces esa es la indicación. De aquí a entonces, pues habrá una serie de información que ustedes deben de atender, como es el caso de las reinscripciones, quien tenga por ahí algún pendiente de extraordinarios, de recursamientos, algo que tenga que ver con el asunto académico. Eso, por favor, también en la red social. Trataremos de darles información antes de que se vayan al descanso para que pueda quedar todo claro. Todo aquello que se atiende fuera de tiempo, pues va a ser complicado apoyarles, porque para eso están los espacios, los tiempos, las fechas, los registros, y cualquier cosa que atendamos por negligencia o por caso omiso, pues va a parecer como que la escuela no los atiende, que no es cierto. Entonces, lo queremos aclarar para que ustedes estén atentos, sin que se me enojen, pero así como están atentos a la beca Benito Juárez, así estén atentos a los informes que les da la escuela en el tema académico, cultural, deportivo y de trámites. Les encargamos mucho que vean todo con el mismo interés y con la misma prioridad. Pues, para no quitarle el tiempo al docente, al margen de que voy a estar por aquí un ratito, dudas o aclaraciones, por favor, a los correos, si gustan personal o del jefe de servicios docentes, o a través de su tutor. No se queden con las inquietudes, haremos el mayor esfuerzo por atenderlos a la brevedad. Muchísimas gracias, maestro Rogelio. Los acompaño un ratito y luego ya les sigo con otra agenda. Muy bien, muchas gracias por los avisos, maestro Octavio. Sí, mucho éxito a todos con el cierre de semestre. Esperemos que no solamente aprueben su semestre, sino que pues tengan algo de conocimiento, que ese es el chiste. Claro que sí, en eso estamos trabajando todos. Claro que sí. Buena tarde. Buena tarde, hasta luego. Bueno, jóvenes, pues vamos a empezar con la clase del día de hoy. Tenemos 41 participantes el día de hoy, un poquito menos que la costumbre, pero de todos modos es buena participación. Voy a empezar por compartirles mi pantalla para empezar con esto. El día de hoy vamos a empezar un tema nuevo. Hasta la semana pasada estuvimos trabajando con la ecuación de la circunferencia en sus diferentes formas. El día de hoy vamos a empezar ahora a ver la ecuación de la parábola. Para eso tenemos una definición. Dice, una parábola es el lugar geométrico generado por un punto que se mueve en el plano cartesiano de tal manera que su distancia a una recta fija llamada directriz es igual a la distancia que existe entre dicho punto y un punto fijo llamado foco. Para eso les preparé un video. Este video también lo pueden consultar en mi página de YouTube. Y pues vamos a empezar a verlo. Está cortito. Bienvenidos a la clase de la parábola, en la cual veremos los conceptos básicos y los elementos de la parábola. Primero que nada, aquí tenemos un dibujo de la parábola.
La parábola puede tener diversas orientaciones. Por ejemplo, como se muestra, orientada en forma vertical y que se dice que abre hacia arriba. Pero también puede abrir hacia abajo, cuando sus ramas están apuntando hacia abajo. Puede inclusive abrir hacia la derecha, como se muestra, o también hacia la izquierda. También las parábolas pueden estar orientadas en ángulo, inclinadas, pero estas últimas no las revisaremos en este curso. Pero vamos a empezar por preguntarnos qué es una parábola. Y según la definición, la parábola es el lugar geométrico generado por un punto que se mueve en el plano cartesiano, de tal manera que su distancia a una recta fija llamada directriz, esta es la directriz, y que designaremos con la letra D, es igual a la distancia que existe entre dicho punto y el punto fijo llamado foco. Aquí tenemos la distancia. La distancia del punto de la recta hasta la directriz en forma paralela al eje es igual a la distancia desde el foco hasta el punto. Si lo movemos, vemos que también se va moviendo. El foco se encuentra sobre el llamado eje focal, el cual es la línea recta que une el vértice con el foco. Este eje también es llamado eje de simetría. Vamos a animarlo para ver cómo se van cambiando las distancias, pero se mantienen iguales. Como se puede ver cuando detenemos la animación, vemos que la distancia de la recta directriz al punto naranja es exactamente la misma que del foco al punto naranja. También en la imagen podemos observar un punto que se encuentra entre el foco y la recta directriz y que llamaremos vértice y lo marcaremos con la letra V. La distancia del foco al vértice es llamada parámetro. Aquí está, el foco al vértice es llamada parámetro y la designaremos con la letra P. Esta distancia es la misma que la que tenemos del vértice a la derecha. Acá. También en la parábola tenemos una recta que llamaremos lado recto. Aquí se muestra. Y la designaremos LR, la cual es una cuerda trazada por el foco en forma perpendicular al eje focal. Eje focal y el lado recto es perpendicular. El lado recto también es llamado ancho focal o distancia focal. Ahora vamos a construir una parábola paso a paso. En primer lugar, necesitamos saber hacia dónde abre la parábola. Para el ejemplo, diremos que nuestra parábola abre hacia arriba. Y también necesitamos conocer el lugar donde se encuentra el vértice. Tal vez los datos nos puedan dar un punto. Por ejemplo, usaremos el punto 3,1. También enseguida necesitamos el valor del parámetro que será de 1 para el ejemplo. Ahora vamos a empezar con el trazado. Primero pondremos el parámetro en 1 y vamos a empezar a construir nuestra parábola. Dijimos que el vértice iba a estar en las coordenadas 3,1 y lo movemos hasta este lugar. Ahora vamos a trazar el foco y lo tenemos a una distancia de 1 porque el parámetro es de 1 y también porque dijimos que iba a abrir hacia arriba. Ahora vamos a trazar el lado recto. El
lado recto hacia la derecha y el lado recto hacia la izquierda. Las coordenadas del foco son 3,2 y la distancia focal es de 2. O la animación nos muestra la parábola que se genera con la ecuación que se muestra en el recuadro de la esquina inferior izquierda. Dicha ecuación la tenemos ahí en dos formas. En la forma canónica, que viene a ser x menos 3 elevado al cuadrado igual a 4 por 1, que multiplica y menos 1, y en su forma cartesiana. Su forma cartesiana sería y menos 1 igual a x menos 3 elevado al cuadrado sobre 2 elevado al cuadrado. También se muestra en su forma cuadrática, y en su forma cuadrática sería x cuadrada menos 6x más menos 4y igual a menos 3. Todas las ecuaciones son equivalentes. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Me despido y nos veremos en la próxima ocasión. Hasta luego. Bueno, pues ¿qué les pareció? A mí me pareció que la animación esta o el trabajo que hicieron con esta aplicación de GeoGebra está pues muy bien. Creo que explica bastante bien la forma, cómo se genera la parábola. ¿Ustedes qué opinan del trabajo que hicieron aquí? ¿Cómo se llama la aplicación, profe? GeoGebra. Ah, ok. Es la misma con la que he estado haciendo los últimos gráficos que incluyen los apuntes. Y aquí en el documento pueden encontrar el link. Aquí está el link. Para este ejemplo en particular, ¿verdad? Ya si ustedes quieren utilizarlo, pues pueden registrarse y hacer sus gráficos en esta aplicación. Pero les incluí el link para que ustedes puedan verlo cuando ustedes quieran y puedan ir viendo cómo cambian las cosas. ¿Sí? Pues ahí, cuando tengan oportunidad, entren y aquí vean cómo va cambiando, cómo se va generando la parábola. Disculpe, profe, no me quedó bien claro cómo hizo el semieje transversal. El semieje transversal. Sí, no me quedó claro. Este sale con una fórmula. El lado recto es igual a 4p. Más adelante vamos a ver cómo se calcula esa parte. Viene por ahí en los apuntes. Ok, profe, gracias. Bueno, vamos a continuar con esto. Como les digo, pueden consultarlo ahí cuando quieran. Y por si les quedó alguna duda de las partes de los elementos de la parábola, tenemos por aquí los elementos uno a uno. Y vamos a verlos nuevamente para reafirmarlos. Vértice es el punto donde la curva cambia de dirección y el vértice tiene las coordenadas h, k. Es el punto que está por aquí. Ese punto es fijo. Una vez que tenemos una ecuación de una parábola, ese punto siempre es fijo, no se mueve. Disculpe que me interrumpa. Entonces, en el caso de esta parábola, las coordenadas serían 1,2. Es correcto, las coordenadas del vértice es 1,2. Oh.
Y si movemos el vértice a algún otro lado, pues la ecuación tiene que cambiar forzosamente. Foco. El foco también es un punto fijo que se encuentra sobre el eje focal. También este eje lo llamamos eje de simetría. Y la distancia del foco al vértice es una distancia que se llama parámetro y también es necesaria para poder trazar una parábola. Aquí tenemos la P y es la distancia del foco al vértice. Tenemos la directriz. La directriz es una recta perpendicular al eje focal, situada también a una distancia P del vértice. Se fijan, tenemos P aquí y también tenemos P acá, las dos. Tenemos el lado recto. El lado recto es una cuerda trazada por el foco. Aquí está el foco. En forma perpendicular al eje focal. Es perpendicular a este eje y va para acá y va para acá. También llamado ancho focal o distancia focal. Como les dije hace un momento, esto se puede calcular dependiendo del parámetro. Tenemos el eje focal, que es la línea recta que une al vértice con el foco. ¿No? Y el parámetro es la distancia que existe entre el vértice y el foco o entre el vértice y la directriz. Se representa con la letra P. Aquí lo tenemos, entre el vértice y el foco y entre el vértice y la línea directriz. Entonces, ¿esa la podríamos sacar con la fórmula del punto a la recta? No, la vamos a sacar con la fórmula de la parábola. Ah, ok, entonces hay una fórmula especializada para eso. Claro que sí. Pregunto, profe, para las parábolas, ¿cuántas fórmulas existen, por así decirlo? ¿Cuántas se utilizan? Bueno, como la circunferencia y como la recta, también hay ecuación general y ecuación canónica. ¿Sí? Son las que vamos a ver, pero nosotros vamos a ver solamente parábolas que están alineadas con los ejes, en el eje X y en el eje Y. Entonces, para las que vienen alineadas con el eje Y, existen dos fórmulas. Una para cuando abre hacia arriba y otra para cuando abre hacia abajo. Y también para el eje X existen otras dos fórmulas. Una para cuando abre hacia arriba y para cuando cuando abre hacia la izquierda y cuando abre hacia la derecha. Entonces, pues ahí ya llevamos cuatro diferentes ecuaciones de la parábola, dependiendo de lo que de cómo esté alineada y hacia dónde abra. Pero vamos a ver, ahorita vamos a alcanzar a ver las cuatro fórmulas, pero van a ver que son muy similares todas. Entonces, esas son las que vamos a estudiar por el momento. Tenemos aquí un video de la ecuación canónica de la parábola, pero no lo vamos a ver el día de hoy. Ese lo vamos a guardar para el día de mañana. No, mañana vamos a tener examen. Recuerden que mañana tenemos examen. Entonces, hasta el miércoles, profe. El miércoles tenemos exámenes. Entonces, para la siguiente sesión. Pero vamos a empezar a ver las ecuaciones. Y dice, son aquellas ecuaciones en las que el vértice de la parábola se encuentra en el origen, las canónicas. Es decir, sus coordenadas son vértice 0,0 y son las siguientes. Parábola con vértice en el origen, el foco focal coincide con el eje X y las ramas de la parábola se extienden, puede ser en dos sentidos. Inciso A, el positivo del eje X, como en este diagrama. Si se fijan, el eje de la parábola está sobre el eje X y las ramas
de la parábola están abriendo hacia el sentido positivo del eje X también. Su ecuación viene dada por y cuadrada igual a 4p por x. La y son las coordenadas en y de los puntos que forman la parábola. Igual a 4 veces el parámetro, que es la letra p, que es la distancia que viene dada desde el vértice hasta el foco, y multiplicado por x. X es la variable o la coordenada en x de los puntos. Por ejemplo, aquí tenemos una coordenada en x, ¿verdad? Y tenemos una coordenada en y. Estos valores de x y de y son los que vienen dados aquí. Entonces, podemos tener un valor para y calcular el valor de x para ese punto. O viceversa, podemos tener un valor de x y calcular el valor de y. Y de esa forma vamos encontrando todos los puntos que forman la parábola. Siempre, esto es muy importante, sabemos que MF, la distancia del punto al foco, va a ser igual a la distancia desde el punto a la directriz. Bueno, en el siguiente ejemplo, el eje focal coincide con el eje X también, y las ramas de la parábola ahora se extienden en el sentido negativo del eje X. Si se fijan, vamos a borrar lo que escribí por ahí. Si se fijan, nuevamente la parábola está alineada con el eje X. Pero ahora las ramas, en lugar de abrir hacia la derecha, abren hacia la izquierda. Estas continúan. Se me acabó el mouse. Estas continúan. Entonces aquí, en este, abre hacia la izquierda. Y la ecuación cambia un poco. Si se fijan, ahora la ecuación es y cuadrada igual a menos 4p por x. ¿Cuál es la diferencia entre la ecuación anterior y esta? ¿Se acuerdan de ella? El signo, ¿no? El signo solamente. Solamente cambia el signo. La variable elevada al cuadrado sigue siendo la y. El 4, la constante, también sigue siendo la misma, 4. El parámetro, pues es un dato que necesitamos, ¿verdad? Para poder hacer la parábola. Y la coordenada en X es la misma. Entonces, el único cambio que podemos observar es este signo. Con ese signo que cambie, la parábola ya va a abrir para otro lado. Y por aquí tenemos una simplificación de las dos fórmulas. Las dos ecuaciones anteriores se pueden expresar de la siguiente manera. Y cuadrada igual a más menos 4p por x. Bien sencilla la ecuación, ¿no? Hasta se antoja más sencilla que la de la circunferencia. ¿Y cómo sabemos en qué caso es positivo y negativo? ¿Nos lo va a indicar? Sí, o sea, tú cuando ves la ecuación y si ves, nos quedan todavía 10 minutos, y si ves que la variable que está en lineal o elevada a la 1 es negativa, pues eso te va a indicar que va a abrir hacia la izquierda. Y si ves que la variable que es lineal es la x, eso indica que está sobre el eje X.
Entonces, si aquí estuviera al contrario, esta fuera la X y esta fuera la Y, la parábola no estaría así. La parábola estaría así. Bueno, hasta dijimos que es la canónica. Entonces, hasta el origen, ¿verdad? Así. Entonces, viendo la ecuación, rápidamente tú te puedes dar cuenta de cómo es la parábola. Es como cuando estudiamos la pendiente. ¿Se acuerdan que al principio nos costaba trabajo visualizar una línea simplemente con la ecuación? Ya cuando entendimos muy bien dónde estaba la pendiente y qué significaba la pendiente, pues ya fue muy sencillo entender una línea simplemente viendo la ecuación. Así también con la parábola. Ya una vez que reconoces la ecuación, te das cuenta de cómo va. Pero estas apenas son 2 ecuaciones de la parábola. Tenemos todavía otras 2. Profe, entonces en este caso, bueno, así por lo que entiendo, para lo resumido, el signo depende de hacia dónde abra la parábola. En este caso, por ejemplo, ahí como está en el lado negativo, lleva el Es menos. correcto. Es correcto. Sale, gracias, profe. Número 2, parábola con vértice en el origen, también en el 0,0. El eje focal coincide con el eje Y. En este caso, el eje focal coincide con el eje Y y las ramas de la parábola se extienden en el sentido positivo. Aquí está positivo y aquí la variable lineal es la Y. Entonces, fíjense siempre cuál es la lineal. Ya con eso ya dicen, pues, está orientado de tal manera. Y luego se fijan en el signo. Si está en el sentido positivo, esta abre hacia el sentido positivo de las Y. Las distancias MF y MD, esas siguen siendo iguales, ¿eh? Esa no hay pierde. Para que sea parábola. Y ya por último, el eje focal coincide con el eje Y las ramas de la parábola se extienden en el sentido negativo del eje Y. Entonces, alineado con el eje Y, la variable lineal es la Y, ahí no lo indica, y por el signo menos hace que abra hacia abajo. Y tenemos aquí todos los elementos. Tenemos el foco, tenemos el vértice, tenemos la directriz, tenemos el lado recto y todos los elementos que ya estuvimos viendo. Las 2 ecuaciones anteriores se pueden expresar de la siguiente manera. X cuadrada igual más menos 4P por Y. Como pueden ver, pues es una ecuación muy similar. Lo único que cambian son las variables. En la otra teníamos la Y elevada al cuadrado y la X lineal. Y aquí tenemos la X elevada al cuadrado y la Y lineal. No hubo manera de escribir todas en una sola ecuación. Así que tenemos que usar las 4 diferentes ecuaciones. ¿Alguna pregunta? Ecuaciones de la parábola en su forma canónica son las mismas. ¿Y qué características observas en las ecuaciones de la parábola? Pues lo que ya estuvimos explicando, ¿no? Son las mismas, ¿no? Son las mismas. Yo lo que observo es que la variable que está con grado 1 dicta la orientación del eje de la parábola, orientándose en la misma dirección que la del eje.
El signo de la variable lineal indica hacia dónde abre la parábola. Si el signo es negativo, la parábola abre hacia la dirección negativa del eje de la variable lineal. Si es positivo, abre en la dirección positiva del eje, también de la misma variable lineal. A grandes rasgos, eso es lo que podemos deducir, observar en esas ecuaciones. Bueno, por hoy vamos todavía tenemos aquí la deducción de la ecuación del lado recto, pero ya la vamos a ver hasta la siguiente sesión que tengamos. Por lo pronto, hay que empezar a pasar lista. Ya saben, escriben su nombre, empezando por sus apellidos en el chat, y al final la palabra presente. ¿Alguna pregunta antes de que empecemos? No, profe, todo fácil. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí, el miércoles vamos a tener el examen semanal y ya nos vamos a preparar para el examen parcial que es el próximo lunes. Acuérdense de entregar sus tareas, es importante que las entreguen porque si El no... próximo lunes no iba a ser hasta la siguiente. No, Así de esta. ya es el lunes. A ver, vamos a ver el calendario. Sí, es la siguiente semana. La siguiente semana son todos los exámenes. Miren, hoy es día 30 de diciembre y el 7 es el examen. Recopilación de evidencias de evaluación, el día 7 de diciembre. Y eso va a acabar el semestre. ¿Quién falta por ahí de anotarse? Todavía faltan, ¿eh? Bueno, ¿preguntas o dudas? No, profe, todo bien. No, profe. Bueno, pues entonces No, profe. nos veremos en el examen del miércoles. Hasta luego a todos. Profe, Gracias. gracias, que tenga buena tarde. Nos vemos, Provecho. profe, gracias. Igualmente, gracias. Cuídese, profe, bye. Igual, adiós.